y por eso tengo pendiente subirles la parte asincrónica de esta clase. Como siempre, no es la parte ni complicada ni más larga de la clase, pero pues obviamente es necesario que la revisen. Me disculpo de antemano por el atraso porque pues no la van a tener disponible hoy en la plataforma. Yo esperaría que a más tardar mañana me estén entregando mi computadora y que todo esté bien con ella, ¿sí? Y pues ahí mismo les voy a estar dejando también un cuadro de cajas que como siempre les va a servir para hacer sus repasos, ¿verdad? Como ustedes se habrán dado cuenta, ya en los otros cuadritos que les he dejado ahí, es más que todo un resumen de la clase que les puede servir mucho para estudiar para el momento del examen y de laboratorios, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a ver los biomateriales utilizados en odontopediatría, ¿sí? Ay, denme un segundito porque no está aquí. Ahí estamos. Entonces, los biomateriales son materiales que fueron creados para sustituir la función de los tejidos o de los órganos en los que son aplicados. En este caso, pues vamos a sustituir función de los órganos dentales. Los biomateriales pueden ser metales, polímeros, cerámicas o compositas y vamos a ir viendo pues cada uno de ellos. Como primer material o biomaterial vamos a ver la amalgama dental. Este es un material de restauración que es una aleación, es decir, una combinación, ¿verdad?, de metales que puede incluir tanto mercurio como plata, estaño y cobre. Esto, digamos, que es la composición básica de la amalgama o la composición base de una amalgama. Hoy en día, pues, han existido modificaciones en la amalgama y se le han ido agregando componentes adicionales, ¿verdad? Pero estos son los básicos. La ADA ha registrado desde hace unos años para acá la disminución del uso de este material. Y obviamente una de las razones principales es la estética. Obviamente es el boom, ¿verdad? Es en la actualidad todo el mundo vive por estética, ¿verdad? Entonces ya es muy poco lo que se utiliza la amalgama en adultos, pero no tanto porque sea un mal material restaurador, sino por el aspecto estético de este material. Digamos, también otra de las razones por las cuales se ha disminuido el uso de la amalgama son esos mitos que existen del mercurio y su toxicidad. Después de colocar una restauración de amalgama, esa restauración libera vapores de mercurio y el paciente lo va inhalando, ¿verdad? Entonces, se dice que según la cantidad de mercurio inhalado puede alcanzarse un nivel de toxicidad en el paciente. Sin embargo, existen estudios en los que se ha comprobado que el nivel o la liberación de mercurio en forma de vapor después de colocar la amalgama es muy poca, por lo tanto no puede ser tóxico para un paciente. Entonces, según la OMS, también llega a la misma conclusión. Ellos dan a conocer después de una reunión, pues una declaración de consenso, y ellos indican que se considera que la amalgama dental es inocua o no es dañina, pero que podría causar en algunos casos algunos efectos secundarios como pues reacciones alérgicas. Por su parte, la FDA no apoya la prohibición del uso de la amalgama también. En algunos países la amalgama fue prohibida, ¿verdad? Pero la FDA no apoya esa postura. Ellos únicamente recomiendan no usarlo en algunos pacientes que podían considerarse pacientes riesgo o que ya tienen un riesgo y podría incrementarse el riesgo de enfermedad. ¿En qué pacientes, a qué pacientes se refiere la FDA? Pues principalmente sería a los niños, sobre todo a los que son menores a 6 años, personas que tienen alguna deficiencia neurológica o que bien ya tienen algún antecedente sistémico, como por ejemplo problemas renales, personas que sean sensibles también a algunos de los componentes de la amalgama, que puedan, por ejemplo, presentar algún tipo de reacción o de alergia, tanto al mercurio, plata, cobre o alguno de los otros componentes. Otro paciente riesgo podría ser las mamás que se encuentren en un periodo de lactancia
mujeres embarazadas o bien mujeres que estén planeando embarazarse. También otra de las razones por las cuales se ha disminuido el uso de la amalgama, pero ahora sí, en dientes deciduos, es por el tiempo que el diente deciduo dura en boca. Digamos que la amalgama es un material que es elegido por su longevidad. Ya sabemos que por estética no es elegido, pero tiene excelentes características mecánicas retentivas y además su longevidad es mucha. Ya vamos a ver cuánto tiempo dura aproximadamente una amalgama en boca. Pero nosotros realmente, como un diente deciduo, no va a durar tanto tiempo en boca, pues no requerimos de un material que sea tan longevo, ¿verdad? Necesitamos de un material que nos dé buenas características, que tenga una buena retención, que tenga buenas características mecánicas, pero tampoco necesitamos un material que sea demasiado longevo. Por eso, en dentición decidua también ha disminuido su uso, sobre todo también por estética. Hoy la mayoría de papás ya no quieren verle a los niños los dientes plateados tampoco, ¿verdad? Entonces, eso también contribuye al desuso en odontopediatría. Digamos que existen dos grandes motivos de fracasos de las restauraciones de amalgama. Dentro del primer grupo de los motivos de fracaso vamos a tener una mala técnica de uso, sobre todo cuando no se amalgama durante el tiempo adecuado. El tiempo adecuado de amalgamación es de 12 segundos. Si nosotros le damos un tiempo menor de amalgamación, vamos a tener una amalgama que está más blanda, ¿sí? Pero por lo mismo no va a tener una buena integración el material y por ende va a tener, sus cualidades van a ser deficientes porque la amalgamación no se completó. Si nosotros damos una amalgamación superior al tiempo de 12 segundos, entonces vamos a tener una amalgama más dura y un tiempo de trabajo más corto, ¿sí? Otra razón por la cual se puede decir que hay una mala técnica de uso es porque se utilizan amalgamas vencidas, ¿sí? Digamos que muchas personas hacen esto de manera consciente y otras de manera inconsciente, pero una amalgama vencida no va a ser dañina, sino que sencillamente ya no va a funcionar como un material de buenas cualidades porque ya está vencido, ¿sí? Y el segundo grupo de motivos, pues es una mala técnica en la elaboración cavitaria. Ya sabemos que una cavidad para amalgama debe tener características retentivas, es decir, la cara bucal y lingual deben ser convergentes hacia oclusal. Todos los ángulos internos de nuestra cavidad deben ser redondeados, excepto el ángulo cabo superficial. Eso, digamos, las cualidades más básicas, porque hay otras, ¿verdad? Como por ejemplo el istmo, que no puede ser muy delgado porque se nos puede fracturar en esa zona la amalgama, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la composición básica de las amalgamas. La composición básica de la amalgama va a estar conformada por 4 metales que se van a encontrar pulverizados y un metal que va a estar en su estado líquido, ¿sí? Dentro de los 4 metales pulverizados vamos a encontrar entonces la plata, que puede tener una concentración o un porcentaje del 40 al 74%, estaño del 25 al 30%, cobre del 2 al 30% y zinc del 0 al 2%. Esta variación en el porcentaje o la concentración de estos materiales pulverizados va a variar según el tipo de amalgama que estemos utilizando. Ya vamos a ver los tipos de amalgama, ¿sí? Sobre todo le vamos a poner mucha atención al cobre, ¿sí? Que puede ir del 2 al 30%. Y finalmente tenemos el mercurio, que es el metal que se encuentra en un estado líquido. Este va a conformar el 3% previo a la amalgamación. Posterior a la amalgamación, el mercurio va a conformar el 50% del total de la amalgama. Por eso, cuando ustedes busquen, por ejemplo, composición de la amalgama en un libro o en Google, en donde ustedes lo encuentren, y encuentren imágenes como esta, van a encontrar que el 50% de la amalgama es mercurio, pero que quede claro que esto es después
de haber sido amalgamado. Y el otro 50% va a estar conformado por los metales que se encontraban pulverizados. Posterior a la amalgamación, entonces, se van a producir varias fases. La primera fase que se va a producir es la fase gamma. Esta va a ser dada por la combinación o por la aleación de la plata y el estaño. Esta fase gamma nos va a proporcionar pocos cambios dimensionales durante la cristalización. La cristalización, digamos que es la última fase que va a pasar la amalgama. Además, esta fase gamma nos va a proporcionar un bajo creep. Para recordarles, un creep es la capacidad de deformarse de una amalgama, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la amalgama, gracias a la fase gamma, tiene un bajo creep, una baja capacidad de deformarse. La aleación de la plata y el estaño, que a la vez se va a mezclar con mercurio, nos va a dar lugar a las dos siguientes fases, la fase gamma 1 y la fase gamma 2. La fase gamma 1 va a estar dada por la aleación de la plata y el mercurio. Esta fase gamma 1 nos va a proporcionar en la amalgama resistencia a la compresión y resistencia a la gran expansión, ¿sí? Y la fase gamma 2 va a estar dada por la aleación del estaño y el mercurio. Esto junto a la fase gamma 1 van a conformar la matriz de la amalgama. Esta fase gamma 2 es la que presenta las peores propiedades mecánicas de la amalgama y es la que hace que la amalgama se corroa. Por ende, esta fase gamma 2 es la no deseada, es la que no necesitamos que se forme en la amalgama. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos proporciona malas características o propiedades mecánicas y la corrosión. Y finalmente vamos a encontrar por la unión de la fase gamma 1 y la fase gamma 2 una amalgama definitiva a través de la cristalización de esta. Vamos a ver ahora sí entonces los tipos de la amalgama. Los tipos de amalgama se van a dividir en grupo 1, 2 y 3. En el grupo 1 vamos a encontrar la amalgama de cobre. Esta es una amalgama que actualmente se encuentra en desuso porque nunca se regularizó dentro de un estándar ISO, ¿sí? Luego tenemos el grupo número 2. En este grupo se va a encontrar la amalgama convencional, que es una amalgama que tiene un bajo contenido de cobre, únicamente tenemos el 6% de cobre. Recuerden que la composición estándar, digamos, de la amalgama era del 2 al 30% de cobre, ¿verdad? Les dije que pusieran mucha atención al cobre. Entonces, esta amalgama convencional tiene el 6% de cobre. Esta fue propuesta por Jimmy Black en 1896. Posterior a varios estudios y análisis, esta amalgama fue aceptada como un biomaterial y se utilizó durante mucho tiempo debido a que esta sí fue una amalgama estandarizada en 1978 en una norma ISO 1559. En el grupo número 3 vamos a tener la amalgama no gamma 2. Esta es una amalgama alta en cobre, ¿sí? Entonces, en la amalgama no gamma 2, debido al alto porcentaje de cobre, no se va a producir una fase gamma 2. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como hay un alto porcentaje de cobre, el estaño no se va a unir a mercurio, sino que se va a unir a este alto porcentaje de cobre. Y por ende, entonces no va a existir o no se va a generar una fase gamma 2. Dándonos como resultado, entonces, mejores cualidades mecánicas y una baja corrosión para la amalgama. Entonces, se recomienda el uso de la amalgama, para quienes todavía lo siguen utilizando, de amalgama precapsulada. En primera instancia, se recomienda esta amalgama porque va a evitar la contaminación por mercurio. Digamos que la mayor
la mayor probabilidad de toxicidad se corre durante la mezcla de mercurio, pero de la amalgama, pero cuando se hace de manera manual. Por eso, con este tipo de amalgama ya se evita la contaminación a mercurio. De ahí es de donde vienen todos esos mitos con respecto al mercurio de la amalgama y su toxicidad, ¿verdad? Porque resultaba que antes mucha gente resultaba que se había intoxicado con mercurio, pero era la gente que se intoxicaba durante el proceso de amalgamación manual, ¿sí? No por presencia de una restauración de amalgama en boca. De ahí es de donde vienen los mitos, ¿sí? Entonces, esta amalgama precapsulada también es recomendada porque va a evitar una fase gamma 2 debido a que tiene una alta concentración de cobre. Esta va a evitar entonces la expansión retardada y una restauración de mejor calidad. En esta cápsula, la forma de trabajo, digamos, es que los materiales pulverizados y el mercurio en su estado líquido se encuentran separados por una membrana en su interior. Esta membrana tiene que ser rota a través de la activación, o sea, apachando ese botoncito morado, se rompe y se unen los materiales. Se ponen en el amalgamador durante 12 segundos y el material está listo. Por lo tanto, no tenemos contacto con el mercurio hasta que estamos obturando la cavidad. También existen las amalgamas con partículas esféricas. Estas fueron introducidas en los años 60 y la mejor característica que presentaban es que presentaban una superior plasticidad y una mayor resistencia a la compresión. Posteriormente se introduce al mercado la amalgama fase dispersa, y esta no es más que una combinación de las partículas esféricas de la amalgama que vimos hace un momentito con una aleación convencional, pero no la convencional de bajo cobre, sino una amalgama de aleación convencional con un alto contenido de cobre. Como se pueden dar cuenta, tiene un 72% de plata y un 28% de cobre. Aproximadamente, para evitar la fase gamma 2, necesitamos un 30%. Con un 28% se logra evitar esa fase gamma 2, entonces esta amalgama nos da como características buenas propiedades mecánicas y evita la corrosión. En cuanto a la durabilidad de la amalgama o la longevidad de la amalgama en boca, existen algunos estudios que mencionan que su longevidad va de 11 meses a 5 años. Sin embargo, esos estudios, digamos que son controversiales porque hay algunos otros, lo que pasa es que tienen menos sustento, ¿verdad? Que afirman que la amalgama puede durar hasta 7 años o más. De hecho, ustedes mismos en su práctica clínica van a poder ir viendo cómo van a encontrar amalgamas de hasta 15 años puestas en boca, ¿verdad? Y que además se van a encontrar en excelentes condiciones. Lo más que pueden encontrar o lo más que puede suceder es esto precisamente que ustedes ven en boca, que la pieza, en esta imagen, perdón, que la pieza se empiece a ver levemente grisácea, ¿verdad? Porque la amalgama la pigmenta, ¿verdad? Están los tatuajes de amalgama. Y además también pueden empezar a ver que ya no se ve del todo plateada, sino que se puede empezar a ver algo como tipo bronce más o menos. Pero esas amalgamas están en un buen estado, por lo tanto lo que uno puede hacer por ellas es pulirlas para volver a proporcionar superficies lisas, poco retentivas, que no hayan zonas desadaptadas o de sobreobturación, y esas amalgamas pueden continuar perfectamente en boca. Dentro de las ventajas de la amalgama vamos a tener una fácil manipulación, un bajo costo, es que es súper evidente versus la resina, por ejemplo, su mayor longevidad, que ya venimos platicando de ella, una técnica poco sensible,
se tiene verdaderamente que desconocer la técnica, digamos, para fallar en la aplicación de una amalgama de plata, porque es un material que se puede manejar con mucha facilidad. Por eso su técnica es poco sensible y tiene buenas propiedades físicas, ¿verdad? No se corroe, su expansión es mínima y su contracción también. En cuanto a las desventajas, ya platicamos sobre la poca estética que tiene, el contenido de mercurio, que ya sabemos que también es un mito, que no tiene una adhesión al tejido dental, sino que se va a mantener en su lugar por una retención mecánica, además de la necesidad de cavidades menos conservadoras. Sabemos entonces, estamos en la era de la odontología mínimamente invasiva, pero con las amalgamas digamos que es algo difícil de conseguir. Esta es una cavidad, la que ven ustedes aquí es una cavidad para resina. Obviamente para amalgama tendríamos entonces que haber eliminado un poco más de tejido sano para poder hacer, por ejemplo, para poder lograr que el cajón interproximal sea retentivo, tendríamos que haber hecho una cola de Milano, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos sacrificar más tejido sano y esa es una de sus desventajas. Existen algunas técnicas en las que se combinan algunos materiales restaurativos, como por ejemplo el Amalcomp. El Amalcomp lo que hace es que en la caja interproximal se coloca como una base de amalgama. Esto para evitar microfiltración y una sensibilidad postoperatoria como consecuencia, ¿verdad? Y encima el resto de la caja interproximal y de la cavidad oclusal la vamos a obturar con resina. Digamos que la desventaja de esta técnica es justamente lo que se ve en la imagen inferior. Si ustedes se dan cuenta, ahí se puede observar como si existiera una lesión interproximal, pero en realidad no es una lesión interproximal, sino que la resina es levemente translúcida, por ende el color de la amalgama se va a translucir y se va a observar de esta manera. Esa sería la gran desventaja de la técnica, pero en realidad la técnica es buena porque nos evita esa microfiltración en el cajón interproximal, en donde con mucha frecuencia fracasan las resinas por una mala condensación en esa zona. También existe la combinación de la amalgama más el sellante de fosas y fisuras. Un sellante de fosas y fisuras podría ser aplicado en los bordes de la restauración en los casos en los que nos encontremos con una amalgama que está levemente desadaptada en alguno de los bordes, o sencillamente como prevención colocar un sellante de fosas y fisuras alrededor de la amalgama. Vamos a ver la reparación de las restauraciones fracturadas de amalgama. Ya, como les decía, estamos en la odontología, en la era de la odontología mínimamente invasiva, por lo que ya existen estudios en los que se indica que es aceptable realizar restauraciones parciales de amalgamas fracturadas. ¿A qué se refiere esto? Hagamos de cuenta el caso que se fracturó el cajón interproximal. En esta imagen que ustedes están viendo aquí no es que se haya fracturado el cajón interproximal, sino que ya existe una caries secundaria además. Pero hagamos de cuenta el caso que solo se fracturó el cajón interproximal. ¿Por qué? Porque dejé mi istmo, por ejemplo, muy delgadito y se fracturó en esa zona y la amalgama se desalojó con facilidad. Entonces, yo podría retirar esa parte del cajón interproximal que se fracturó y eliminar una porción pequeña de la superficie oclusal de la amalgama, obturar con una nueva amalgama y no hubo necesidad de que yo sacrificara más tejido sano. Recuérdense que cada vez que ustedes eliminan una restauración ya existente o preexistente, también están eliminando tejido adicional, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora han surgido algunos estudios en los que ya se pueden realizar restauraciones como esta.
Vamos a ver el segundo biomaterial entonces, y dentro de estos vamos a encontrar los cementos en odontopediatría. Dentro de los cementos en odontopediatría tenemos el óxido de zinc y eugenol. Este es un material que se considera excelente por sus cualidades de sello. Sin embargo, su resistencia a las fuerzas masticatorias es baja. Por eso es que se puede utilizar únicamente como un cemento temporal. ¿Cuándo lo voy a usar como un cemento temporal? Por ejemplo, yo estoy haciendo cortes en la clínica o estoy en mi clínica, estoy haciendo cortes, el paciente ya no me colaboró con el comportamiento, prefiero parar el procedimiento, pero como ya empecé cortes, no puedo dejar la pieza así, porque por ejemplo, si es un primer molar, el segundo molar se puede mesializar porque encuentra un espacio libre. Entonces yo tengo que dejar mi corona cementada de manera temporal. En esos casos es que yo puedo utilizarla como cemento temporal, cuando va a permanecer ahí por poco tiempo, ¿sí? Además, este también es un material que hasta hace muy poquito tiempo era, digamos, el material de predilección para la obturación de conductos en la dentición decidua después de una pulpectomía. Hoy en día se utilizan pastas yodoformadas más hidróxido de calcio. Ese es el Metapex o el Diapex. Esos son materiales que ya vienen en jeringa y la obturación es muchísimo más sencilla que utilizar un óxido de zinc y eugenol. ¿Sí? Este es un material que no se debe utilizar como base, por favor, ¿sí? A pesar de que sus cualidades tal vez nos podrían dar la oportunidad de utilizarlo como base, por ejemplo, tiene otras como el color que nos proporciona el eugenol, nos pigmentan las restauraciones y ya dejan de ser estéticas. Pero además de eso, el mismo eugenol inhibe la polimerización de la resina. Por lo tanto, este es un material que no se debe utilizar como base cavitaria. Sencillamente, la resina no va a polimerizar. Luego también tenemos el fosfato de zinc, que este es un material que ya no se utiliza recientemente en odontopediatría, sino que ha sido reemplazado por el ionómero de vidrio, gracias a que el ionómero de vidrio pues supera las cualidades del fosfato de zinc. Este tiene una escasa capacidad antimicrobiana y además tiene muy poco selle, su selle es pobre. Se utilizaba para la cementación de coronas de acero o para obturaciones temporales en deciduos. Se dejó de utilizar como obturación temporal porque el selle es muy malo. Luego vamos a ver también el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio o los usos del ionómero de vidrio van a depender del tipo de ionómero de vidrio que estemos platicando, ¿sí? Entonces, tenemos el ionómero de vidrio tipo 1. Este es el ionómero de vidrio que nos va a servir para cementación. ¿Qué vamos a cementar en odontopediatría? Vamos a cementar coronas de acero con un ionómero de vidrio tipo 1. Podemos cementar bandas ortodónticas también, no para ortodoncia, pero sí para algunos aparatos, mantenedores de espacio, por ejemplo. También si ustedes hicieron, por ejemplo, una corona de celuloide y se descementó la coronita, la pueden volver a cementar con un ionómero de vidrio autocurado. En las clínicas, el que ustedes están utilizando es Vivaglass de Ivoclar. Luego tenemos el ionómero de vidrio tipo 2. Este se utiliza en restauraciones muy pequeñas, sobre todo en restauraciones debidas o en cavidades que se han provocado por erosión y por abrasión, y también es utilizado en la técnica TRA. La técnica TRA es una técnica restauradora atraumática. Eso significa TRA, técnica restauradora traumática. Esta técnica restauradora atraumática es utilizada más que todo en zonas rurales y en ocasiones de emergencia. ¿Por qué? Porque no se utiliza ningún instrumento rotatorio. Aquí lo que se utiliza son cucharillas, ¿sí? Entonces vamos a eliminar toda la dentina infectada con las cucharillas o con nuestro instrumental cortante. Luego de eliminada la caries, vamos a restaurar
con un ionómero de vidrio tipo 2. Digamos que con esta restauración atraumática ustedes también podrían obturar muy fácilmente con una resina, ¿verdad? Porque estamos dejando una cavidad idónea porque ya no hay dentina infectada. Sin embargo, como les digo, generalmente esto se aplica en zonas rurales o en momentos de emergencia. Y en las zonas rurales lo más probable es que no tengamos acceso a resinas y mucho menos a una lámpara de fotocurado, ¿verdad? Lo mismo en emergencias en la clínica. ¿Cuál puede ser nuestra emergencia? Que se fue la luz y yo me quedé a medias haciendo mi cavidad. Pues entonces opto por mi técnica TRA y voy a obturar con un cemento tipo 2, que posteriormente podría cambiar también por una restauración final de resina, ¿sí? Luego tenemos el ionómero tipo 3, este es el que se utiliza como una base cavitaria, ¿sí? Aquí podemos mencionar nosotros el Vitrebond, por ejemplo, y también puede ser utilizado como un sellante de fosas y fisuras, ¿sí? Este sellante de fosas y fisuras, digamos que también yo personalmente lo recomiendo como para zonas rurales y emergencias, porque este sellante va a tener obviamente, digamos que sus cualidades no van a ser tan buenas como las de un sellante de fosas y fisuras, obviamente, ¿sí? Entonces, este tipo de sellantes solamente en emergencias o en zonas en donde no tengamos acceso a un sellante de fosas y fisuras tradicional. Y finalmente tenemos el ionómero de vidrio tipo 4, que se va a utilizar para núcleos, esto en odontología general o odontología para adultos, y en restauraciones definitivas. ¿Cuándo vamos a usar nosotros una restauración, un ionómero de vidrio como restauración definitiva en odontopediatría? Por ejemplo, yo tengo un paciente de malísimo comportamiento y yo no puedo estar poniendo el desmineralizante, después el adhesivo, la lámpara, el aire, el agua, todo eso. Con el niño no se puede, pues yo voy a optar por colocar un ionómero de vidrio tipo 4. ¿En qué otro momento? Si yo tengo un paciente que definitivamente no colaboran con la higiene oral, no hay ayuda en casa, no hay ayuda de los papás, del cuidador, el mismo niño no se deja cepillar y todo es un caos. El paciente, este paciente va a ser un paciente de altísimo riesgo, por ende yo no le puedo poner, por ejemplo, no puedo obturar mis cavidades con una resina, porque es un paciente que no las va a cuidar. A ese paciente yo también lo puedo restaurar definitivamente con un ionómero tipo 4. ¿Sí? Además, podría restaurar de manera definitiva un diente deciduo también que está próximo a exfoliar. Próximo a exfoliar, es decir, 8 meses, un año si quieren, ¿sí? 6 meses más o menos, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo que ese diente ya va a exfoliar? Porque por la cantidad de hueso que tiene encima mi germen permanente. Aquí me voy a adelantar un poquito, pero por milímetro de hueso que un diente, que un germen permanente tiene encima de su corona, necesita aproximadamente de 4 a 6 meses para reabsorberlo. Es decir, 1 milímetro de hueso se reabsorbe en 4 o 6 meses. Y así es como yo puedo ir calculando qué tanto tiempo le falta a un diente para exfoliar. Supongamos que ese diente ya va a exfoliar, pero tiene una caries inmensa que yo no quisiera que progrese o que yo no quisiera que le cause una pulpitis reversible o irreversible a mi paciente, prefiero restaurarlo, pero el papá no quiere invertir tanto. Bueno, listo, entonces hagámosle una restauración de ionómero de vidrio, una restauración definitiva con un ionómero tipo 4, ¿de acuerdo? Este se puede utilizar en clases 1 y clases 2. Incluso en clase 5 también lo podrían utilizar. Vamos a ver rapidito entonces la composición química de un ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio generalmente va a estar conformado por 2 frascos, el polvo y el líquido. Y se va a añadir tanto líquido al polvo como el fabricante lo indique, ¿sí? El polvo va a estar conformado por óxido de silicio, óxido de aluminio, fluoruro de calcio, fluoruro de sodio y fosfato de aluminio. Digamos que el polvo va a ser el que le va a dar la cualidad
de liberación de flúor al ionómero de vidrio. Y el líquido va a estar conformado por agua, ácido poliacrílico, ácido tartárico y ácido itacónico. Dentro de las ventajas, vamos a encontrar que los cementos de ionómero de vidrio se unen a la superficie dental por un proceso de quelación. Este proceso de quelación es una reacción química en la que ciertas moléculas del ionómero de vidrio se van a unir a átomos metálicos del diente, como por ejemplo el calcio. Y por esta razón es que este tipo de material no necesita ningún tipo de agente de unión o de adhesión, ¿sí? Entonces esa es una de sus ventajas porque nos da rapidez en el trabajo, ¿sí? Además, hablábamos de la liberación de flúor con anterioridad que nos lo va a proporcionar el polvo del cemento, ¿sí? O de la base. También tiene un poder bactericida y bacteriostático, quiere decir que nos puede colaborar con la detención de aquellos procesos cariosos activos. Y además también es biocompatible por su unión al tejido conectivo, tiene una expansión térmica similar a la del esmalte y la dentina, la que quiere decir que su comportamiento es similar al diente, por lo tanto es compatible con él, y tiene una buena adhesión a la resina. Este sí es un material que podemos utilizar como base cavitaria. En cuanto a sus desventajas, tenemos que este es un material muy sensible a la humedad, por lo que puede sufrir desecación al ser expuesto a la saliva. Y por eso se recomienda cubrirlo de inmediato después de que sea aplicado con vaselina o con un barniz, ¿sí? Para que no se deseque. Es un material que es propenso a volverse poroso y esos poros pues atrapan los colorantes de la comida. Ya ven que la mayoría de alimentos que nosotros consumimos hoy en día tienen colorantes y por ende vamos a tener un cambio en el color del ionómero de vidrio, ¿sí? Tiene además un fácil desgaste superficial. Después de haber sido colocado el material en boca, él permanece como un material quebradizo o frágil. Por eso se debe recomendar, por ejemplo, si yo cementé una coronita de acero a un niño, yo le debo recomendar al papá que por favor no coma durante la próxima hora hasta que el material termine su fase de endurecimiento, ¿sí? Y deje de ser tan quebradizo o frágil. Posterior también, digamos, a esa cementación de esa misma corona, yo debo permanecerme ahí con el paciente cuidando la humedad, ¿sí? Voy a poner algodones, voy a poner el eyector, evitando que este diente tenga como mucho contacto con la saliva, por lo menos de 3 a 5 minutos en lo que da inicio esa fase de endurecimiento. Vamos a ver el siguiente material que son los compómeros. Los compómeros es un material resinoso poliácido modificado, ¿sí? Este material va a estar indicado en restauraciones proximales y oclusales en dientes deciduos. También está indicado en obturaciones anteriores sin compromiso estético, como por ejemplo en superficies linguales de los incisivos y también en algunas restauraciones clase 5, porque también en algunos pacientes esa es una zona no estética, ¿verdad? Las ventajas de este material es que no requiere de un mezclado. Prácticamente este material uno lo podría ver como una resina y viene en compules como en esta imagen, y también necesitan de una pistola especial para la utilización de este material. Su manipulación es sumamente fácil, como les digo, es parecido a la resina. Tiene la capacidad de liberar flúor a través de su agente de unión. Tiene una mayor resistencia a la tracción y a la compresión versus el ionómero de vidrio, pero no versus la resina, ¿sí? Tiene una mejor estética versus la amalgama, pero no versus la resina también por la cantidad de colores que existen. Y otra de sus ventajas es que es un material radioopaco, por lo cual se puede identificar fácilmente radiográficamente.
Dentro de sus ventajas vamos a tener que requiere un agente de unión, desventaja para odontopediatría, ¿verdad? Porque esto nos consume tiempo, ¿sí? Tiene una alta absorción de agua, lo cual provoca una expansión del material y una consecuente desadaptación. Tiene mayor filtración versus un ionómero de vidrio y tiene una alta tasa de desgaste versus la resina compuesta. Recuerden que versus el ionómero de vidrio, este tiene una menor tasa de desgaste, pero tiene mayor filtración. Así que si yo tengo que decidir entre este y el ionómero, yo personalmente me quedaría con el ionómero de vidrio. Y si no, pues me voy a la resina de una vez. Luego vamos a tener el ionómero de vidrio modificado con resina. Este es un ionómero de vidrio conformado por la composición normal del ionómero de vidrio en un 80% y adicionalmente ya tiene agregado un 20% de resina compuesta. Este es un material que tiene mayor resistencia al ionómero de vidrio convencional. Tiene menor resistencia que la resina compuesta. Este es un material que también es menos soluble que el ionómero convencional, obviamente porque ya tiene una adición de resina compuesta, pero es más soluble que una resina compuesta, ¿sí? Es decir, en pocas palabras, este ionómero tiene mejores cualidades que un ionómero de vidrio convencional, pero sus cualidades no son tan buenas como una resina compuesta. Este es un material que regularmente se utiliza para bases cavitarias, sobre todo en odontopediatría, es un Vitrebond, por ejemplo, y tiene la capacidad de liberación de flúor, ¿sí? Dentro de sus ventajas vamos a encontrar entonces, otra presentación de este tipo de material es este de 3M, que viene en clicker, ya no tiene un líquido y polvo, sino que son dos pastas. Se pone un clicker sobre el papelito de mezclado y se mezcla. Y ya es muy fácil de utilizar también, es muy parecido a una resina. Un poquito más viscoso puede ser que una resina, pero su manipulación es buena, es fácil. Este es un material que es menos propenso a la hidratación versus el ionómero de vidrio convencional. Otra de sus ventajas es que es igual a los ionómeros convencionales en cuanto a la liberación y a la carga de flúor. Así como libera flúor, se vuelve a cargar para volver a remineralizar el diente, ¿sí? Su manipulación es fácil versus el ionómero de vidrio convencional. Les mencionaba que es parecido a la resina, un poquito más viscoso, ¿sí? Difícil manipulación versus la resina por esa viscosidad que les menciono, pero no es nada complicado. Tiene menor microfiltración versus un ionómero convencional y tiene mejor estética versus el ionómero, pero menor estética versus la resina. Vamos a ver entonces ahora la resina compuesta. La composición de la resina no ha variado en muchos años hasta el día de hoy, ¿sí? Se ha ido haciendo algunas modificaciones o algunos agregados para mejorar sus propiedades, pero su composición básica continúa siendo la misma. Existen variedad de colores y variedad de marcas, y así como existen variedad de marcas, existen variedad de adiciones a su composición para mejorar, ¿verdad? La resina compuesta entonces va a estar conformada por una matriz polimérica de bis-GMA, esto es un material del cual ya hablamos con anterioridad. Además va a contener un diluyente de bajo peso molecular. También contiene partículas de carga, que estas pueden ser de vidrio o pueden ser de cerámica también. También va a tener un agente de unión. Este agente de unión regularmente es el silano y este material sirve para unir las partículas de carga y la matriz de bis-GMA. En conclusión, el silano es el que mantiene unidos todos los componentes de la resina. Veamos la clasificación. En los 80s, el tamaño de las partículas oscilaba en una micra. Esto es más o menos una historia para que ustedes entiendan el tamaño que estamos manejando hoy en día, el tamaño de las partículas, ¿sí?
Entonces, como les decía, en los 80s, el tamaño de las partículas oscilaba entre una micra más o menos. Para los 90s ya era 0.6 de micra el tamaño de la partícula. En el 2000 aproximadamente se encontraba en 0.4 de micra o menos de 100 nanómetros. Para que ustedes tengan idea, una micra es igual a 1000 nanómetros. Es decir, que aquí ya ni siquiera lo podemos contar como menos de una micra, ¿verdad? Sino que ya estábamos en 100 nanómetros. Eso es algo muy pequeñito. Entonces, según lo anterior, las resinas se pueden clasificar por el tamaño de las partículas que las van a constituir y se pueden clasificar en resinas de macro relleno, de micro relleno y las nanohíbridas o híbridas y finalmente las de nano relleno también. Las de macro relleno son las que contienen de 1000 y 6000 nanómetros el tamaño de partículas, ¿sí? Y su relleno va a ser cuarzo. Las de micro relleno contienen partículas de 100 a 1000 nanómetros, son más pequeñitas las partículas. Y su partícula de relleno son de cuarzo, vidrio, sílica coloidal y resina prepolimerizada. Las resinas nanohíbridas, estas van a estar conformadas por resinas de macro relleno, ¿sí? Es decir, de 100 a 1000 nanómetros, más partículas más pequeñitas, de 400 a 700 nanómetros. El tipo de partículas de relleno de esta resina son de sílica coloidal y de vidrio. Estas resinas nanohíbridas o híbridas son las que presentan un menor desgaste versus los otros dos tipos. Y luego vamos a tener las resinas de nanorrelleno. Estas van a estar conformadas por partículas con dimensiones menores a 100 nanómetros. Esto es, digamos, que las resinas con partículas muchísimo más pequeñas, ¿sí? En estas resinas, las partículas de relleno son de circonio y de sílica. Estas resinas van a tener una combinación de nanopartículas y de nanoagregados. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, están los nanoagregados que van a ser los nanoclústeres, ¿sí? Son aglomerados de partículas nanométricas de 5 y 20 nanómetros. Y también tenemos nanómeros. Estos nanómeros van a estar rodeando a estos nanoclústeres, ¿sí? Entonces, la resina en sí va a estar conformada por dos tipos de partículas. Los nanoclústeres, que son un conjunto o un grupo de micropartículas, y los nanoclústeres que rodean, y los nanómeros, perdón, que rodean a los nanoclústeres. En realidad, los nanómeros siempre se encuentran como partículas individuales, no actúan como lo actúan los nanoclústeres. Como consecuencia, vamos a tener entonces una resina con mayor relleno, porque las partículas se encuentran más compactas y por ende vamos a tener resinas con mejores cualidades. En cuanto a las consideraciones clínicas de las resinas, vamos a tener que las resinas fotocuradas son más resistentes al desgaste. Y aquí hago mención de fotocuradas porque existen resinas autocuradas. Sin embargo, las más utilizadas en odontología son las fotocuradas por su mayor resistencia al desgaste. Siempre debe colocarse una cuña para las obturaciones interproximales de estas, utilizando este material, y de la misma manera cuando obturamos con una amalgama. Colocamos nuestra banda y siempre debe existir una cuña en interproximal. La condensación de este tipo de material debe ser en sentido bucolingual. Cuando utilizamos amalgama, la condensación debe ser en sentido ocluso gingival, ¿sí? Es menos probable, entonces, que con el uso de una amalgama a nosotros nos quede un espacio sin rellenar, ¿verdad?
o que nos quede una burbuja, porque la condensación de una amalgama es más fácil que la de una resina, debido a que la hacemos en sentido ocluso gingival. Para evitar esos espacios vacíos y la creación de burbujas es que la condensación en las resinas no se hace en ese mismo sentido, sino que siempre se hace apoyándonos en la pared bucal y en la pared lingual. De esta misma forma, podemos ir proporcionando de manera simultánea la anatomía de las piezas dentales, sobre todo en las piezas posteriores, porque nos estamos apoyando en la pared bucal, por ejemplo, y vamos formando simultáneamente las vertientes de esas cúspides que estamos reponiendo. De la misma manera cuando estamos apoyándonos en la pared lingual, ¿sí? Se menciona o se dice mucho que existe una sensibilidad postoperatoria con el uso de la resina. Sin embargo, cabe mencionar que esa sensibilidad postoperatoria no se debe al material per se, digamos, que se está utilizando, ¿sí? Es decir, no se debe a la resina en sí, sino que más bien se debe a la microfiltración, puede ser por una mala aplicación de la técnica de obturación, por falta de fotocurado, por ejemplo, por expansión o por retracción de la resina, ¿sí? Entonces, por eso puede existir microfiltración y una consecuente sensibilidad postoperatoria. El color ideal en odontopediatría es el color P. Ese P es de pediatría. Sin embargo, en Guatemala es imposible conseguir ese color, por lo tanto, optamos por el A1, que es el más recomendado y el más similar al color de los dientes decidos, ¿sí? El color más blanquito. Finalmente vamos a tener la resina fluida. La resina fluida es una resina pero con baja cantidad de relleno. Debido a eso, pues se tiene una mayor fluidez del material, tiene una mayor capacidad de introducirse en las fosas, en las fisuras, incluso en cavidades muy pequeñitas. Por eso es un material ideal para cavidades pequeñas. Tiene mayor contracción de polimerización, pero también tiene menor resistencia al desgaste, ¿sí? Es decir, este es un material que no podemos utilizar en una restauración demasiado grande o que se encuentre precisamente en las zonas de contacto durante la oclusión, ¿sí? Dentro de los usos de una resina fluida se encuentran como sellante de fosas y fisuras, puede ser utilizado sobre todo en las piezas 6, en los primeros molares permanentes. En esas piezas me gusta mucho utilizar la resina fluida porque digamos que tiene una mejor adhesión que el sellante de fosas y fisuras y también resiste un poquito más que el sellante, ¿sí? Por eso me gusta utilizarlo en esas piezas porque además son piezas que se encuentran inmaduras, ¿se acuerdan? Entonces yo necesito proteger de la mejor manera esas piezas. También pueden ser utilizadas en lesiones interproximales de anteriores, en lesiones interproximales de posteriores también, pero cuando vamos a hacer obturaciones directas, ¿sí? Si tenemos que hacer cajón, pues definitivamente no. Pero si son clases 2 directas, ahí podemos utilizar también, por ejemplo, una resina fluida. También se puede utilizar en cavidades clase 5 y en oclusales muy pequeñitas, como les había mencionado. Y eso es todo por esta clase. Ustedes me dicen si tienen alguna duda. Nos vemos la próxima semana. Y no olviden revisar, por favor, también su clase complementaria que espero a más tardar estársela subiendo el día de mañana. ¿Alguien tiene alguna duda? Doctora, con respecto al segundo laboratorio, entonces sí vamos a hacer todas esas cavidades que nos puso, ¿verdad? Definitivamente sí. ¿Y si no da tiempo? Que me da miedo que no me dé tiempo. Es que se ven muchas, pero miren, pues las clases 3, yo estoy segura que las van a hacer muy rápido porque esas son muy pequeñitas, de verdad, son muy pequeñitas. La clase 4 les pusimos solamente una y también la van a hacer muy rápido porque son piezas pequeñitas, ¿verdad? Y es una cavidad muy amplia y fácil de hacer.
Y si se dan cuenta, no tienen aquí cavidades clases 2, que son en las que más tiempo, creo yo, se podrían llevar. Todas las cavidades que tienen ahí son clases 1. Estoy segura que lo van a lograr. Yo les puse, digamos que esa meta, espero que les vaya bien con la cantidad de cavidades. Si no lo logran, de todas formas, nosotros vamos a ser conscientes. La finalidad es que ustedes practiquen lo más que se pueda, ¿sí? Por eso es que les puse esa cantidad de cavidades, para que ustedes también tengan como la presión de empezar a trabajar un poquito más rápido, ¿sí? Y porque ustedes no van a tener la oportunidad de hacer 10 veces cavidades para resina, 10 veces cavidades para amalgama, solo tienen un laboratorio para hacer ese tipo de cavidades. Y por eso es que puse esa cantidad de cavidades, pero no se estresen desde ya. Hay dos finalidades, que ustedes practiquen y número 2, que ustedes empiecen a agilizar su trabajo operatorio, ¿sí? Pero tranquilos que nosotros somos muy conscientes también, no se asusten, por favor. ¿Quién me había levantado la mano? Era Sara. yo. Bueno. Ya me aclaré mi duda, yo solo gracias. Bueno. ¿Algo más, Sara? ¿Ibas a decir algo? Sí, disculpe la pregunta. Por Sí. ejemplo, las grapas que nos puso, esas son las mismas que llevamos para operatoria, ¿verdad? Las grapas fiesta. ¿O son otro tipo de grapas? No, si ustedes ya tienen una marca, a mí realmente me gusta mucho la Ivory, es de mis favoritas, la Ivory, pero si ustedes ya tienen alguna otra marca de grapas, la que ustedes tengan, el caso es que lleven el número que les estoy pidiendo, ¿sí? Porque son los que se usan con mayor frecuencia en pedia, ¿sí? Igual las fresas. Si se dan cuenta, en fresas no les estoy pidiendo de carburo, sino que de diamante todas. Ok, gracias, doctor. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Cómo van con su taipodonto? ¿Me pueden contar? Yo mañana la voy a ir a comprar. Ah, bueno. Yo Ok. escribí a Denteco, doctora, y me dijeron que entraba hasta la otra semana, pero otra compañera me dijo que le habían dicho que el viernes, entonces los de este grupo no sé si todos ya lo tienen, pero de mi parte sí todavía no. Ah, bueno, pero no sos del grupo A, del grupo 1, perdón. Sí, soy del grupo 1. Ah, bueno, entonces, o sea que en Denteco ya se agotaron, porque yo había preguntado ahí y ahí tenían unos. Sí, doctora, fíjese que ya se agotaron y supuestamente van a entrar hasta la segunda semana de febrero, o sea, la otra. Sí, eso es lo mismo que me dijeron a mí. Pero yo pues me contacté con este de Nissin, podemos ver si me los traen para este martes. Ustedes, por favor, vayan calculando ahí cómo van a estar con la conseguida de su taipodonto para ver cómo hacemos, porque si alguien está interesado, nos ponemos en contacto con este señor. También pueden buscar el Columbia. Yo no sé si alguien ya ha buscado el Columbia. Ustedes serían Gil, ¿verdad? En Gil, Infosa también tiene para taipodontos para pediatría. Doctora, buenas noches. Disculpe, Buenas fíjese, noches. yo le hablé a una señorita de Infosa y me dijo de que tienen de esa marca, pero los incisivos inferiores no se pueden quitar, están fijos. Los incisivos inferiores. Ah, bueno, no importa, no los tocamos, no se preocupen. No, Pero más adelante, ¿será que lo usaremos? los incisivos inferiores. Sí. No, podemos trabajar en los incisivos superiores, por ejemplo. Ah, ok, Sí, gracias. tranquila. Si consiguen de esa marca, está muy bien también, no se preocupen. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, doctora. Con mucho gusto. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda?